Shalom Ubrajó a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a realizar la conferencia número 44. La he titulado ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años? Vamos a tener la tefilá, la oración. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec. Muchas gracias por permitirnos el don de la vida. En esta hora, al tener la conferencia número 44, ruego que mi Elohim Malquisedec tome posesión de mi vida, que me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. Bendice a cada una de las personas que se conectan y los que se irán a conectar. Que nuestro Elohim Malquisedec impresione sus vidas, sus corazones y seamos motivados como bereanos modernos a escudriñar profundamente los tiempos proféticos. Rogamos en esta hora para que tu bendición repose en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, muchas gracias por estar pendientes de estas conferencias. ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años? He tenido, digamos que muchísimos artículos, podríamos decir una infinidad de artículos sobre los 6,000 años. Cada creyente puede saber de años sabáticos y jubileos, pero poder realizar la conexión del año Shemitah o el año sabático y el jubileo no es como común, no es común. Eso de pronto, como dirán algunos, eso no es como tan importante. Tenemos que ver las dos formas y hoy queremos verlas de ese punto de vista de orden bíblico y profético. El año Shemitah, cuando decimos año Shemitah, es el mismo año sabático. Es el año cuando la tierra descansa después de 6 años de trabajo, como dice Levíticos 25. Ahora, el jubileo se basa en 4 cosas fundamentales que marcan un año jubilar. Primero, ese año 50 se deja descansar la tierra. Y como se deja descansar la tierra, ese año se convierte en un año sabático. Segundo, en ese año jubilar se devolvían las propiedades. Tercero, se liberaba a los esclavos. Cuarto, se perdonaban las deudas a los enemigos. En el jubileo, el año 49 es un año Shemitah o un año sabático, porque 7 por 7, 49. Entonces, el año 49 es un año Shemitah. Y el siguiente año 50 es el año jubilar, y ambos años, tanto el 49 como el 50, ambos años se convierten en Shabbat. O sea, se guarda el año Shemitah y se guarda el año jubilar. Pero mire que están seguidos, el 49 y el 50, y ese es un patrón profético bien serio, porque juega un papel importante para 2 días y para 2 milenios también. Muy bien. Y el año 50 es año de jubileo, o es el año jubilar. Así, en el jubileo tenemos 2 años seguidos donde la tierra descansa. El año 49 porque es un año Shemitah y el año 50 porque es el año jubilar. Pues déjenme mencionarles de pronto, para que entremos de pronto en una conexión bien bonita, voy a mencionarle el último periodo de los años Shemitas hasta llegar al año jubilar. El último año jubilar es el jubileo número 120. 120. Jubileo número 120. Muy bien. Voy a mencionar los años Shemitas para que ustedes más o menos tengan en cuenta. Y voy a mencionarlos desde el año 1960. El año 1960 fue un año Shemitah. 1967, año Shemitah. 1974, año Shemitah. 1981, año Shemitah. 1988, año Shemitah. 1995, año Shemitah. 2002, año Shemitah. 2009,
año Chemita. 2016, año Chemita. 2023, año Chemita. Y 2030 es el último año Chemita, o el último año sabático de los 6.000 años de la historia del pecado. Importante saberlo. ¿Sí ve? Les he mencionado en ese orden porque de pronto no es común de pronto una conferencia en este sentido y que se lleve un orden adecuado de los años shemitas y del año jubilar, porque digamos que con el paso de la historia los estudiosos proféticos han perdido de pronto por los diferentes calendarios esta parte de los años shemitas y del año jubilar. Muy bien, entonces concluimos que el año 2030 es el último año shemita y todos los años shemitas son años sabáticos, no se trabaja, no hay trabajo, hay descanso para la tierra. El año shemita está conectado con 6 años de trabajo y con 1 de descanso donde la tierra debe descansar. Me parece bastante interesante de pronto mirar esa parte. El año 2030 es un año sabático y equivale al año número 49. Y el año 2031 es el año 50 y le corresponde el último jubileo, el 120. De pronto, ojalá que podamos familiarizarnos cada vez más con esto del año shemita o el año sabático y el año jubilar. Se necesita de pronto reaprender muchas cosas más. En el último jubileo, en el jubileo número 120, para que entendamos, jubileo número 120, Yahshua nos perdona las deudas, o sea, los pecados. Dejamos de ser enemigos, somos liberados de Satanás y la tierra se devuelve a su dueño original, o sea, a Yahshua, y descansa 1000 años. Así se cumple la realidad de los jubileos realizados por 6.000 años de la historia del pecado. O sea, en otras palabras, podemos decir que el jubileo número 120 comienza en el año 2031 y que el año 2031 es el inicio del 7º milenio, cuando la tierra descansa y Satanás no tiene a quien engañar. O sea, para que quede bien claro. Porque es que en el mundo hoy en día hay una polémica bastante seria con respecto al año 2030 y al año 2031, que ustedes podrán haber visto o estarán viendo todavía. Nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030 apuntamos las profecías al año 2030. Pero déjeme darle de pronto una relación que llega a ser importante para cada uno de nosotros a nivel de información. El Ministerio Independiente de Sostén Propio del Gran Engaño, liderado por los hermanos San Vincent, que de pronto algunos de ustedes conocen, ellos mencionaban que Yahshua HaMashiach venía en Pascua del año 2031. Yo todavía de pronto no aparecía por la parte de las redes. Cuando empecé a mirar eso, entonces empecé a hacer unas publicaciones y a corregir lo que decían de pronto los hermanos San Vincent, y hice unas publicaciones que se las hice llegar a ellos y les dije: ustedes están equivocados, errados, porque Yahshua no viene en Pascua, sino Yahshua viene en Tirri, en cabañas, en tabernáculos. Y le mostraba las evidencias bíblicas a ellos, y para honra y gloria del Señor, ellos corrigieron eso, y dejaron de publicar que Yahshua venía en Pascua del 2031 y la pasaron que ya viene es para tabernáculos del 2031. O sea, se quedaron con el 2031. Miraba la parte de las fechas y en las fechas les mencionaba a ellos lo que vamos a estudiar nosotros también acá, pero ellos no quisieron cambiar la parte de la fecha y se quedaron con el 2031. Pero han aprendido de los obreros de la hora undécima relacionado a fechas con respecto a la ley dominical, al tiempo de gracia, al tiempo de angustia, al zarandeo, etcétera. Hartas cosas han aprendido de nosotros y hacen publicaciones, pero las elevan al 2031. En esta conferencia quiero que ustedes puedan relacionar el año 2030 y el año 2031. Ambos años son de orden profético,
Porque en el año 2030 es cuando se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado. Es en el año 2030 cuando se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado y Yahshua viene por segunda vez. No es en el 2031. Y estoy haciendo este recuento historicista y llevando la parte del futurismo, porque todavía nos falta un tiempo, y les estoy mencionando del año Chemita o el año sabático. El último año Chemita es el año 2030, y el año 2030 es cuando finalizan los 6.000 años de la historia del pecado. Finalizan. Si los 6.000 años de la historia del pecado finalizan, entonces significa que Yahshua llega el último día de los 6.000 años de la historia del pecado, que equivale al año 2030. Ajá. Y un día después, que ya es el Rosh Hashanah o el año nuevo, y que corresponde al año 2031, comienza el ascenso al cielo y la tierra queda desolada y vacía y empieza el milenio de descanso de la tierra. Entonces mire que las cosas hay que ponerlas en el orden cronológico que les corresponde, ¿sí ve? Entonces por eso es importante el año Shemita y el año jubilar. ¿Por qué? Porque es que en el año jubilar es cuando se devuelve la tierra a su dueño original, que es Yahshua HaMashiach. Se perdonan las deudas y Yahshua HaMashiach asciende al cielo con el grupo de redimidos y la tierra queda desolada y vacía en el año 2031. Entonces hay algo importante. Podemos notar que en el año 2030 es cuando Yahshua llega o finalizan los 6.000 años de la historia del pecado, iniciando el año 2031, que comienza el año jubilar o el último jubileo, el 120, ¿sí ve? Es cuando Yahshua estamos ascendiendo al tercer cielo y la tierra está vacía. Ahora, si yo corro la profecía, como dice de pronto nuestros hermanos del último, el gran engaño, que no, que Yahshua llega es en tabernáculos del 2031, pues entonces en el 2031 nosotros ya estamos en el cielo desde hace rato. ¿Sí ve? Porque el viaje al cielo se demora 7 días. Y desde el año jubilar que comienza Estirri, a Tirri ha transcurrido un año. Un año. Y en ese año, ¿qué hay en la tierra? Nada. Está desolada y vacía, porque estamos en el séptimo milenio, o estamos en el Shabbat profético de 1000 años, donde la tierra descansa. ¿Por qué? Porque la tierra ha trabajado 6 milenios y va a descansar en el séptimo milenio, porque es el patrón profético. Entonces, allí nomás entendemos nomás cómo es una conexión tan hermosa en ese sentido. Ahora miremos. Al final tenemos 2 Shabbats proféticos en años, el 2030 y el 2031, porque el 2030 es un año Shemita, un año sabático, el 2031 es el año jubilar. No se pueden confundir los dos. Ambos son años proféticos, pero no se pueden confundir ni confundir los elementos o los sucesos proféticos que suceden en ambos. No se pueden confundir. Y esos 2 Shabbats proféticos están conectados con los 2 milenios finales, el séptimo y el octavo. ¿Por qué? Porque es que el séptimo milenio es el descanso milenial del plan de salvación. Y el octavo milenio es otro descanso milenial, porque es la clausura del plan de salvación. Vea, interesantísimo. Que son también, o se convierten también en Shabbats mileniales de descanso al final del plan de salvación. Y para los que de pronto aún tienen duda, el plan de salvación es de 8 milenios, por lo tanto van a haber 2 milenios de descanso, el séptimo y el octavo. El séptimo como finalización de 6 milenios de trabajo y 1 descanso. Y el octavo como clausura del plan de salvación. El séptimo milenio corresponde del año 2031 al año 3030. Ese séptimo milenio es el Shabbat profético de los 1000 años, donde la tierra descansa, o donde se cumple la parte de Apocalipsis 20, el descanso profético de la tierra. El octavo milenio corresponde del año 3031 al año 4030. En ese octavo milenio es el fin del pecado en el lago de fuego y azufre y fin
del plan de salvación. O sea que hasta este momento podemos decir que no debería haber de pronto alguna duda con respecto a esto. Pero de pronto, como no están, muchas personas no están familiarizadas con eso, pues necesitan repasar eso. Ahora déjeme mirarle para comprender un poquitico bien esto, el sexto milenio y el séptimo milenio. El sexto milenio corresponde del año 1031 al año 2030 en el calendario gregoriano. Para que lo aprendamos nosotros en ese sentido. ¿Sí? Ese es el sexto milenio. El séptimo milenio, el que acabé de mencionar, del año 2031 al año 3030. Muy bien. Ahora, déjeme mirarle algo importante a mí. En el calendario gregoriano, el año 2031 equivale al comienzo del año 6000, que en el calendario santuario, ahí es donde comienza el séptimo milenio o el descanso de la tierra, donde Satanás queda solo y no tiene a quien engañar. Y alguien a veces se confunde y dice, ¿cómo así que usted, hermano, puede estar diciendo que el séptimo milenio comienza en el año 6000? Sí, señor. El séptimo milenio comienza en el año 6000. Si hablamos en el calendario del santuario, el séptimo milenio va del año 6000 al año 6999. Ese es el séptimo milenio. Por lo tanto, el 22 de Tirri del año 2031, que es Rosh Hashanah o Año Nuevo, comienzo de ese año 2031, el calendario del santuario, ahí, en ese mismo día, comienza el séptimo milenio y es el primer día del año 6000. Muchos de pronto no alcanzan a captar eso y se confunden en su mente, ¿no? El séptimo milenio comprende el año 2031 al año 3030 en el calendario gregoriano. En el calendario del santuario, el séptimo milenio va del 22 de Tirri del año 6000, que es el año 2031, al 21 de Tirri del año 6999. Entonces, uno llega a confundirse porque de pronto tenemos una variedad de pronto de calendarios y de pronto se confunde. Pero resumámoslo. Año 2031 del año gregoriano es el año 6000 en la historia del santuario. El año 3030, que es calendario gregoriano, es el año 6999 en el calendario santuario. Y algo importante. Yo hablo del calendario del santuario y nadie sabe qué es eso. Y se tratan de ponerse a buscar de pronto información a través de Google o a través de otros medios y no encuentran ustedes calendario del santuario por ningún lado. ¿Quieren fuentes? Busquen los libros de este servidor que los pueden adquirir por Amazon y se pueden empapar del calendario del santuario. Y ahí tengo relaciones de orden bíblico con la parte de las fiestas del santuario y usted puede hacer las conexiones correctas y precisas y poder aprender sobre el calendario del santuario, que es el calendario más olvidado porque Satanás ha hecho que el calendario del santuario no se sepa, lo mismo que Satanás hace que el calendario de la eternidad tampoco se sepa, porque a Satanás no le conviene que usted y este servidor aprendamos bien los tiempos y sepamos en realidad en qué año de la historia del pecado vamos. Y por eso usted tiene unas fuentes como el calendario hebreo, como el calendario caraíta, como el calendario egipcio, babilónico, romano, etcétera, juliano, gregoriano y todos los que nos vienen a nosotros, el maya, todos esos calendarios. Y Satanás quiere que estudie cualquier cosa de esas, pero que nunca vaya a aprender sobre el calendario de la eternidad, el calendario del santuario. Cuando usted empieza a aprender sobre el calendario del santuario, entonces usted va a actualizar las partes proféticas y va a verlas más claro, ¿sí ve? Y va a poder decir, estamos en el tiempo real de tal año en un orden cronológico preciso. Me parece importante. Ahora déjenme decirles, en el año 2030 es la inminente segunda venida de Yahshua, la cual ocurre del 15 al 21 de Tirri en un viaje de 7 días y lo he explicado muchas veces a través de muchos artículos.
es inminente. Algunas personas siempre quedan en la duda diciendo, no, pero es que las Sagradas Escrituras dicen que nadie sabe el día ni la hora. Sí, eso dice la Sagrada Escritura, pero usted tiene que ponerle la parte gramatical. Eso de nadie sabe o sabe en qué tiempo está, porque ahí no dice nadie sabrá. Y ahora hay que mirarlo en verdad presente, en el tiempo que Yahshua lo está diciendo, y en el tiempo que Yahshua lo está diciendo nadie sabe. ¿Y por qué nadie sabe? Porque nadie puede hacer conexiones del santuario, porque Yahshua HaMashiach aún no ha muerto, y se necesita que él muera primero para poder hacer las conexiones correspondientes de las fiestas del santuario con su muerte y los sucesos reales en las fechas precisas que marcaban las sombras. Entonces tiene sentido eso. Pero también tiene sentido que las mismas Sagradas Escrituras a través de la fiesta nos muestran el día, la hora y el año de la segunda venida de Yahshua HaMashiach, y no solamente por una vez, hay infinidades de textos en este momento que nos lo demuestran a nosotros. No he llegado todavía a una parte de la cronología que quiero que pronto trataré de resumirla para que ustedes la entiendan desde un punto de vista resumido, pero cronológico, y sepan sobre los 6.000 años de la historia del pecado. Por eso la conferencia de hoy es, ¿cuándo se cumplen los 6.000 años de la historia del pecado? Para muchos tienen diferentes fechas, inclusive los judíos tampoco saben. ¿Por qué los judíos no saben? Porque ellos fueron el segundo remanente, vamos en el 10º remanente, o sea, del segundo al 10º remanente, ¿cuánta luz puede haber? Pues muchísima. ¿Y quiénes se la han perdido? Pues los mismos judíos se la han perdido. O sea, están atrasados los judíos en cuanto a luz nueva, a órdenes proféticos, están atrasados. Necesitan reaprender. Muy bien, en el año 2031 inicia el 7º milenio, donde la tierra está vacía. Yahshua viene en el 2030 y en el 2031 comienza el Shabbat profético de 1000 años, o el 7º milenio, y eso no tiene duda. El 7º milenio es serio. El 7º milenio es el descanso de la tierra, porque la tierra está cansada de trabajar, porque han abusado de ella, violando sus Shabbats o violando sus años chemitas, que son los años sabáticos. Entonces la tierra está cansada. Puedo decirles a ustedes que el año 2030 y el año 2031 es un estudio bien serio, pues ambos figuran en las fiestas del santuario y en sus conexiones. Voy a mirarles, a hacerles un repaso. El año 2030 está conectado con el 21 de Tirri cuando termina el año, que es que eso en el calendario del santuario, y se puede mostrar a través de las fiestas del Eterno. El 21 de Tirri es fin de año en el calendario del santuario. El 22 de Tirri es Rosh Hashaná o año nuevo. Por lo tanto, el año 2031 está conectado con el 22 de Tirri. Oye, ¿por qué? Porque es año nuevo, cuando comienza un año, solo un día de diferencia y ya marca sucesos diferentes. O sea, con un día de diferencia marca sucesos diferentes por día, marca sucesos diferentes por años y marca sucesos diferentes por milenios. Oye, ¿y la diferencia qué es? Un día, por no saber conectar un día. La cronología historicista termina el 21 de Tirri del año 2030. Oye, el jubileo número 120 comienza el 22 de Tirri del año 2031, o sea, un día después, que es el último milenio. Podemos decir que el 21 de Tirri del año 2030 es el último día del 6º milenio, y el 22 de Tirri del 2031 es el primer día del 7º milenio. Espero que me estén comprendiendo. Los 6.000 años de la historia del pecado terminan el 21 de Tirri del año 2030, que es el último día del 6º milenio. El milenio de descanso de la tierra, o el 7º milenio, comienza el día 22 de Tirri, un día después del año 2031. Ahí comienza el 7º milenio. ¿Por qué es que se confunde el 7º milenio con la segunda venida de Yahshua? No. La segunda venida de Yahshua es del 15 al 21 de Tirri del año 2030, en ese viaje de 7 días. El ascenso al tercer cielo es del 22 al 28 de Tirri del año 2031, en otro viaje de 7 días, pero ya del año 2031. Ve, qué inconveniente ese para poder
tener una cronología como precisa de estos 2 años. El último día del sexto milenio es el 21 de Tirri del año 2030, que equivale al año 5999 de la historia del pecado. El primer día del séptimo milenio es el 22 de Tirri del año 2031, que equivale al primer día del año 6000. Y ya lo dije anteriormente, el año 6000 es el inicio del séptimo milenio, porque el séptimo milenio va del año 6000 al año 6999. La primera resurrección, la de los justos, ocurre el 21 de Tirri del año 2030, cuando Yahshua HaMashiach llega acá por segunda vez. La fiesta de bodas del Cordero comienza el 22 de Tirri del año 2031, o sea, un día después, que ya es el séptimo milenio. La llegada de Yahshua HaMashiach a la tierra, ¿sí ve? El día preciso es 21 de Tirri del año 2030. El ascenso al tercer cielo es el domingo 22 de Tirri del año 2031, un día de diferencia. La realidad de la fiesta de Sukkot termina el 21 de Tirri del año 2030. La clausura de la fiesta de Sukkot es el 22 de Tirri del año 2031. Los 6000 años de trabajo de la tierra y Satanás terminan o se cumplen el día 21 de Tirri del año 2030. El comienzo del milenio de descanso para la tierra y Satanás inicia el 22 de Tirri del año 2031. No sé si estoy corriendo mucho. Ahora, en Mateo 20, del 1 al 16, tenemos 5 grupos de trabajo que abarcan 6000 años de la historia del pecado. Y ya lo habíamos visto en otra conferencia, pero de pronto hago un resumen. El primer grupo son los patriarcas, que van de la entrada del pecado del año 1 al llamado de Abraham, 2076 años. O sea, el primer grupo trabajó 2076 años. Luego viene el segundo grupo, que es el pueblo de Israel o el segundo remanente, del llamado de Abraham hasta la muerte de Esteban, 1928 años de trabajo. Van teniendo en cuenta esas cifras. Los gentiles, de la muerte de Esteban hasta el cumplimiento profético de los 2300 años. O sea, tenemos nosotros ahí una profecía de los 2300 y un cumplimiento para el tercer grupo. El tercer grupo trabajó 1810 años, porque va del año 34 al año 1844. ¿Cuántos años hay ahí? 1810 años. Los adventistas del séptimo día, de 1844 hasta el año 2015, cuando comienza el ministerio de los obreros de la hora undécima, trabajaron 171 años, que son el cuarto grupo. Y los obreros de la hora undécima del año 2015 hasta el 21 de Tirri del año 2030, entonces terminan un ministerio para tener una parte de completar los 6000 años de la historia del pecado. Ahora usted suma todo eso, 2076, 1928, 1810, 171 y 15, y le da 6000 años, y los 6000 años se cumplen preciso el 21 de Tirri del año 2030. No sé si de pronto ustedes ahorita tengan algo que puedan relacionar con el Tarek. La encíclica Laudato Si va del año 2015 al año 2030. ¿Será eso casualidad que esa parte que está en controversia con las partes proféticas tenga un dato del 2015 al 2030? ¿O eso significa hoy en día que hasta el diablo sabe cuándo termina el sexto milenio, 21 de Tirri del año 2030? O sea que entendiendo bien el 2030 y el 2031 tenemos más seguridad en las profecías y las conexiones del santuario. Así podemos discernir bien los tiempos proféticos y el itinerario del plan de salvación que nos ha sido dado. Pero de pronto muchas personas ignoran todo esto. Déjenme colocarles un ejemplo. Anteriormente, cuando hacía las brigadas de salud, al realizar la historia clínica para algunos pacientes, tenía que hacerles ciertas preguntas. Y en esas preguntas, pues entonces, una que le decía a ellos, bueno, dígame la fecha de nacimiento suya. Y habían personas de edad que algunas personas me llegaron a decir a mí, no me acuerdo. Y yo creía que me estaba tomando de pronto el pelo. Le decía, no, ¿cómo así que usted no se acuerda cuándo nació? ¿A usted no le celebran su cumpleaños? Me decía, no, yo no sé cuándo nací. A mí se me hizo raro la primera vez que vi eso, pero cuando vi a otra persona mayor que me decía lo mismo y otra mayor, dije, oh,
Oh, sí, hay personas que se les olvida de pronto por las partes de las diferentes enfermedades y porque van perdiendo la memoria, se les olvida cuándo nacieron. Pues déjeme decirle que ese mismo patrón podemos estarlo aplicando hoy en día en base a la parte de los calendarios. ¿Por qué? Porque yo le pregunto de pronto a una persona que estudia mucho las profecías y que da muchas conferencias, que es un orador X, y yo le menciono de pronto de calendario del santuario y no sabe nada. Si le hablo del calendario caraíta, no sabe. Lo que más sabe es de pronto algo de calendario hebreo y lo más común en nosotros como latinoamericanos, pues del calendario gregoriano. Entonces resulta que de pronto no hemos hecho el esfuerzo de hacer un estudio exhaustivo sobre los calendarios. Y cuando usted va a hacer un estudio exhaustivo sobre los calendarios, usted se va a aburrir. Eso me pasó a mí. Eso lo confunde a uno. ¿Sí ve? Y yo pasé después como unos 3, 4, 5 años que no quería saber nada de eso. Me tocó volver a repasar otra vez. Y repasar otra vez. Y otra vez me pasó. No, yo no quiero saber nada de eso de calendarios. El Señor me ayudó a tener paciencia. ¿Sí ve? A seguir investigando. Independientemente con las revelaciones que he recibido de Él, he podido comprender hoy plenamente el calendario del santuario, el calendario de la eternidad. He podido entender claramente lo que es el calendario civil y el calendario litúrgico. He podido aprender cómo desde la eternidad no se utiliza sino un solo calendario y cómo eso trascendió al planeta Tierra al calendario del santuario. Pero con la entrada del pecado entró un intruso llamado el calendario litúrgico. Y de pronto muchas personas no saben relacionar eso y por eso tengo que hacer este énfasis bien serio. A muchas personas que dicen que Yahshua llega en el 2031 y que son amigos míos, y a propósito déjenme decirles, el pionero en fechas para el 2031, anunciando que Yahshua HaMashiach llegaba por segunda vez, fue nuestro hermano... ¿Cómo se llama el hermano que murió? Fue nuestro hermano, caramba, de Colombia, de la ciudad de Neiva. Bueno, se me olvidó en este momento. Y el hermano fue el primero en que empezó a pregonarle al mundo entero que Yahshua HaMashiach venía por segunda vez. Ya me acordé del hermano, se llama el hermano Humberto Fierro, gran amigo mío. Inclusive tengo una foto con él donde coloqué pioneros, este servidor como pionero el 2030 y el hermano Humberto Fierro como pionero el 2031. Luego fueron los hermanos San Vincents, que se tomaron el atrevimiento de mencionar que ellos eran los pioneros del 2031, cuando el primero que inició esa tarea fue el hermano Humberto Fierro, que ya descansa. Y déjeme decirle que cuando yo hablaba con el hermano Humberto Fierro, le decía, no, yo respeto de pronto la posición suya y la posición de los hermanos del 2031, pero la posición de nosotros como obreros de la hora undécima es el 2030 por estas razones, y le hacía unas preguntas específicas a él y a los del 2031 que he podido estar con ellos y no las han podido responder. Voy a mencionarle esta otra porque vale la pena mirarla y decirla aquí. Nosotros somos de pronto los pioneros de las fechas. Por eso a este servidor le dicen el profeta de las fechas, una especie como de apodo, el profeta de las fechas. Y entre el profeta de las fechas está de pronto la fecha de la ley dominical mundial en el 2027. Nuestros hermanos del 2031 tomaron esa fecha y la hicieron realidad también para ellos. Y ellos siguieron pregonando que la ley dominical era en el 2031. En cierta ocasión hablando con Joseph San Vincent, entonces, pero hablando así por WhatsApp, le decía, ustedes están errados,
Porque si ustedes están tomando una fecha que nosotros dimos, que es 2027, y usted dice que Yahshua llega en el 2031, entonces ahí hay 4 años y medio. Y si hay 4 años y medio, entonces se rompe el patrón profético de los 42 meses de Apocalipsis 13:5, no le coordinan a ustedes. Y se lo explicaba parte por parte, año por año, y efectivamente se dio cuenta que sí era así. Entonces ellos, para remediar ese inconveniente, siguieron creyendo, pero cambiaron la fecha que había dado el 2027 y ellos la pusieron para el 2028 para que le encajen los 42 meses. Mire qué interesante esto. Entonces nosotros tenemos en este momento, para honra y gloria del Señor, de pronto más poder y más autoridad de hablar del 2030 y del 2031. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el calendario del santuario, mientras que los del 2031 no conocen el calendario del santuario y sus fechas las están haciendo con el calendario hebreo. Y no quiero decir que el calendario hebreo sea malo. El calendario hebreo es el más cercano al calendario del santuario. Y el calendario del santuario es el calendario más completo y más perfecto, porque el calendario del santuario no está regido por astros. El calendario del santuario está regido por la sacrosanta ley de Yahweh y va de Shabbat en Shabbat y de mes en mes. Mientras que los calendarios que están regidos por astros tienen desajustes. ¡Oh, qué interesante! Eso ya marca un paso bien importante. Entonces, para hablar de estas cosas, usted necesita familiarizarse con el calendario del santuario. Usted necesita familiarizarse con el año nuevo y con el año viejo, que voy a mencionarles a continuación varios aspectos. En el calendario gregoriano, el año viejo finaliza el 31 de diciembre y el año nuevo comienza el 1 de enero. Calendario gregoriano, y yo creo que eso sí es común en todos nosotros. Calendario hebreo. En el calendario hebreo, el año nuevo comienza el 1 de Tirri. 1 de Tirri, lo cual significa que el año viejo sería el 30 del mes anterior. Para el calendario hebreo. ¿Por qué será que de pronto los hebreos no han aprendido en el mismo calendario hebreo que el año nuevo no es el primero, pero ellos lo celebran en primero porque el primero es Yom Teruat o trompetas? Y resulta que qué error tan grande que tienen hasta hoy en la actualidad, porque el Rosh Hashanah o el año nuevo comienza el 22 de Tirri y no el primero. Alguien me dirá por qué el 22. Demuestre por qué el 22. El 22 porque es que el día 22 comenzó la creación en el planeta Tierra. Es año nuevo. Día 22. Y el día 22 es un día domingo que pertenece al primer día de la cuarta semana, cuando comenzó la creación del planeta Tierra. Día 22. Y no se tiene en cuenta. Ahora, ¿dónde está el 22? En las fiestas del santuario, en la fiesta de Sukkot. Porque la fiesta es de 7 días, pero se clausura el día 22, y el día 22 está conectado con el día octavo, y el día 22 está conectado con el día octavo, que significa comienzos o inicios. ¿Sí ve? Pero finaliza también. O sea, el día 22 está conectado con el inicio y con el fin. Interesante, que no se conoce. Entonces, en el calendario del santuario, el Rosh Hashanah o el año nuevo es el día 22 de Tirri, y año viejo es un día antes, 21 de Tirri. Y estoy hablando dentro del calendario civil del santuario. Ahora voy a mostrarles una evidencia más del año 2030 y 2031. Nuestros hermanos del 2031 y algunas personas me han dicho que yo no sé sumar. Porque cuando van a revisar de pronto el conflicto de los siglos en la página 328, se va a mencionar allí que tenemos la profecía de los 2300, pero cuando usted va a relacionar la muerte de Yahshua en la semana número 70, la mitad de la semana, en el año 31, se puede comprobar que cuando Yahshua murió, inicia el año 4000. O han transcurrido 4000 años de la historia del pecado.
O sea, se había perdido el tiempo y con la muerte de Yahshua, Yahshua dice, mire, entiendan de aquí en adelante porque van a empezar a hacer las conexiones y se van a dar cuenta que yo cumplo a cabalidad las fiestas del santuario terrenal con la realidad que es Él. ¿Y cuál es la realidad? Miremosla en primer lugar para que ustedes la comprendan. La fiesta de Pascua se celebra el día 14 o se celebraba siempre el día 14 y se sigue celebrando el día 14 porque hoy en día la seguimos celebrando, ya no con ritos ni con ceremonias. Es de otra forma, pero se sigue celebrando porque las fiestas son perpetuas. Pero el cordero se escogía el día 10. El día 10, el padre de familia salía con su familia al campo, miraba los corderos y miraba las características del cordero hasta que él miraba cuál era el cordero elegido y él lo señalaba con el dedo, así con el dedo. Lo señalaba a la familia, decía, ese es el cordero de la Pascua. Entonces, ¿qué hacía la familia? Iba y cogía ese cordero y lo apartaba. ¿Cuándo se apartaba el cordero? El día 10. Y se sacrificaba 4 días después. El día 14 debía morir el cordero. Oye, ¿qué relación? 4 días después. El cordero se escoge el 10, pero se mata el día 14, 4 días después. ¿Qué tiene que ver eso en el patrón profético? Pues muy fácil. Cuando Yahshua muere, ya podemos hacer las conexiones. Tenemos en las Sagradas Escrituras que Yahshua fue escogido antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. O sea, ¿qué significa? Que de la entrada del pecado, que la entrada del pecado fue un 14 de Nisan, recuerden eso. La entrada del pecado fue un 14 de Nisan. ¿Y cuándo murió Yahshua? Un 14 de Nisan del año 31. Y ese año 31 equivale al año 4000, el inicio del año 4000, lo cual significa que Yahshua vino 4 milenios antes. O sea, fue escogido antes y murió en el 4.º milenio para cumplir la profecía en milenios. Pero Yahshua también cumplió la profecía en el factor de orden profético de día por año, porque Yahshua fue apartado en el año 27 en ocasión de su bautismo. Y 4 años después, año 31, fue muerto. O sea, en el patrón de día por año, también Yahshua lo cumple. Oh, qué interesante. Pues en el patrón de día por día también lo cumplió Yahshua. O sea que Yahshua cumplió exactamente las facetas del santuario. O sea, se había perdido el tiempo específico de acuerdo a diferentes calendarios que ya había y no se sabía con determinación precisa en qué año preciso iba. Entonces la muerte de Yahshua ahorita es una señal, una evidencia para que usted y yo aprendamos bien la cronología del tiempo y sepamos que Yahshua murió el primer día del año 4000. ¿Y qué era el primer día del año 4000? O ese 14 Nisan, ¿qué es? Es un Rosh Hashanah en el calendario litúrgico del santuario. Ahora me voy para ahí. De las personas que dicen que no sé sumar y algunos de 2031 dicen, no, pero es que hermano, mire, si la misma profecía dice que Yahshua en el año 31 es el año 4000 o han transcurrido 4000 años del pecado, pues porque no es fácil. Si al año 31 yo le agrego 2000 años más, pues llego al año 2031, entonces en el año 2031 llega Yahshua HaMashiach por segunda vez y esas son las cuentas normales que hacen todos los que pregonan el 2031. No, 31 más 2000, 2031. Y matemáticamente sí es así. Pero ahora déjenme decirle a ustedes para que aprendan esto, o aprendamos esto. Y yo le he dicho a ellos, está bien, yo le voy a aceptar eso a usted. Dígame cuántos días hay del 15 al 21. Y a ustedes que están ahí, ¿cuántos días hay del 15 al 21? La mayoría de personas me dicen, pues 15 más 6, 21, o sea, hay 6 días. Y matemáticamente es verdad. Matemáticamente es verdad. Hay 6 días. Pero yo le puedo mostrar que hay 7 días en el lenguaje profético. ¿Por qué? Porque usted tiene que contar el día 15, porque el día 15 se convierte en el día inclusivo. Y no se cuenta. Y si hay que contar el día 15, usted cuenta 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días.
¿Y cómo se comprueba eso en las Sagradas Escrituras? Porque la fiesta de Sukkot comienza el día 15 y finaliza el día 21 y la fiesta es de 7 días. Usted no puede decir, no, del 15 al 21 hay 6 días. No, señor, hay que contar el día inclusivo. Y eso no se tiene en cuenta. Lo mismo pasa con el año. Cuando Yahshua muere en el año nuevo del año 4000. Porque en el calendario litúrgico del Rosh Hashanah o el año nuevo comienza el día 14 de Nisan. Y un día antes, día 13, es año viejo. Pero no se van a confundir ahora con otro que dije. Estoy hablando ahora del calendario litúrgico. El 21 y el 22 de Tirri es calendario civil del santuario. Ahora vamos al calendario litúrgico. ¿En qué calendario murió Yahshua? En el calendario litúrgico. ¿En qué día? El primer día o año nuevo del año 4000. Entonces, cuando usted coge del año 31 y le suma los 2000, usted tiene que contar el año inclusivo 31. Usted no se lo puede saltar. Usted no lo puede saltar. ¿Por qué? Porque Yahshua murió el primer día, año nuevo, del año 31. Entonces, cuando usted le suma los 2000, ya no le da 2031, le da 2030. Porque está contando el año inclusivo. Y eso es lo que no han aprendido muchos estudiosos proféticos. Y déjeme decirle, muchas cosas son verdad. Muchas cosas son verdad. Y ahí hay que aplicar lo que dice el Señor, examínalo todo y retenga lo bueno. Pero están equivocados en ese factor. ¿Por qué? Porque no saben identificar los años viejos y los años nuevos del calendario litúrgico y del calendario civil del santuario. Es más, le voy a mencionar. Ni siquiera saben identificarlo en el calendario hebreo. Bien. No saben. No saben identificar cuáles son los sucesos y por qué hay dos calendarios, calendario litúrgico y calendario civil. O sea, necesitan reaprender de eso, familiarizarse con eso. Cuando se familiarizan con eso, entonces van a conectar mejor los hechos proféticos. Y eso es lo que necesitamos nosotros acá. Por eso hoy la conferencia dice, ¿cuándo finalizan o cuándo terminan o cuándo se cumplen los 6000 años? ¿Cuándo se cumplen? Y por eso hay determinada fecha. Además, hay un grupo de judíos que ya van en el 6013. Hay otros que van en el año 5785. Hay otros que van en el año también 5995. Hay otros que van en el año 5970. O sea, tienen un poco de fechas diferentes porque ni ellos mismos saben manejar bien el calendario litúrgico ni civil de ellos mismos, de la parte hebrea. Si no saben todavía manejarlo bien ellos, en ese sentido, ¿cómo serán los demás creyentes, las demás denominaciones? Si ellos podemos decir que son expertos en la parte hebrea y no saben eso, pues mucho menos los de las demás denominaciones que estamos familiarizados con el calendario gregoriano. Mire que cuesta. Entonces déjenme mencionarles de pronto a cada uno de nosotros para que lo tengamos en cuenta. Si tenemos en cuenta nosotros esos pequeños detalles que de pronto en profecía se pasan, es que muchos no cuentan el año inclusivo dentro de los factores de orden profético. No lo cuentan. Voy a mencionarles de pronto esta otra parte. Del año 2015 al año 2021 tuvimos nosotros un Sukkot profético de años. Y si le digo a ustedes cuántos años hay del 2015 al 2021, algunos dicen 2015, más 6, 2021. No, señor, vuelve y se equivoca. Hay 7, porque hay que contar el 2015, que sería un año inclusivo. Interesante. Ahora, digamos que para finalizar esta conferencia acá, hay mucho material sobre los 6000, pero para finalizar esto, he hecho énfasis en el año Shemita o el año sabático. Algunos hebreos me escriben, algunos mesiánicos y ortodoxos me escriben, me dicen, ¿cuál es el año Shemita? Oye, qué cosa tan hermosa, tan linda. Nosotros, yo personalmente, no soy mesiánico, no soy ortodoxo, ni ultraortodoxo,
pero tengo raíces hebreas. Tengo raíces hebreas. Y cómo que nosotros en este momento estemos enseñándole a un poco de mesiánicos y de ortodoxos estas cosas y más cosas hebreas, cuando ellos deberían enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos el 10º remanente, tenemos mucha más luz que ellos. Ellos dejaron de ser remanente, fueron el 2º remanente. ¿Cómo es posible que hoy personas que pertenecen al 9º remanente en la iglesia de la Odisea o iglesia adventista del séptimo día, es que resultan ahorita es que en raíces hebreas, en raíces judías, y creen que han avanzado? No, se atrasaron porque ustedes estaban en el 9º remanente, y salirse del 9º remanente para irse al 2º, se atrasaron. Significa que no conocían ni siquiera las creencias de la iglesia de la Odisea, no las creían. Y se enamoraron de pronto de unos estudios bonitos y fantásticos que hay en raíces judías también, y dijeron, no, esto es la verdad, esto y lo otro, nos venimos para acá, y allá están. Cuando me encuentro con alguno de ellos, le digo, no, qué tristeza con ustedes. Ustedes no conocieron las creencias de la Odisea. No la creyeron. Si ustedes hubieran conocido las creencias de la Odisea, no estarían ahí con las raíces judías. Si ustedes conocieran los remanentes, no estarían ahí con las raíces judías. Es que las raíces judías fueron el 2º remanente. Y que estemos hoy, sí, hay muchas cosas que tenemos que aprender de raíces judías, ¿verdad? Aquí nosotros estudiamos mucho, por ejemplo, las letras del alefato hebreo y la numeración, con sus significados. Y tenemos un poco de estudios también con las partes de las partes hebreas. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos nada que de pronto decir, uy, nos hace falta. No, tenemos también la parte hebrea. ¿Por qué? Porque es que el remanente final es dueño de la luz de los 9 remanentes anteriores. Por lo tanto, en este momento, con todo respeto para mis hermanos, y no por vanagloria lo digo, en la iglesia de la Odisea no me pudieron comprobar que yo estaba equivocado. Y tuve de pronto un poco de debates con pastores y ancianos que trataban de convencerme a mí que yo estaba equivocado. Pero ¿cómo me iban a convencer si yo ya pertenezco al 10º remanente? Y ellos siguen siendo el 9º remanente. ¿Quién tiene más luz? Por eso no pudieron comprobar eso. Y más bien ellos los puse a estudiar a ellos, y ellos, cuando tenían la parte con ellos tomaban fotos, grababan las partes de las conferencias que yo daba en ese momento. ¿Y qué demuestra eso? Que estaban inseguros y no tenían seguridad con lo que ellos mismos mencionaban. Me parece bien bonito y hermoso en este momento, porque el Señor siempre ha tenido un remanente, y en el remanente que Él tiene en verdad presente, en el tiempo final, pues le da luz nueva. No le va a dar la misma luz, la misma luz sirve porque ya se dio, es de repaso, ¿sí ve? Pero el remanente nuevo necesita luz nueva, necesita aceite extra, no se puede quedar así. Estas conferencias que estoy dando todos los días acá por Face, esto es luz nueva, esto es aceite extra, esto no se lo dan allá, porque allá no lo saben. Es más, la posición de ellos no acepta eso, porque ellos creen que tienen mucha luz, que están muy ricos, están enriquecidos, que no tienen necesidad de nada, que no hay necesidad de otro profeta ni nada. Ellos creen toda otra parte. Qué tan ciegos que se volvieron al rechazar la luz nueva. Pero gracias al Eterno que de pronto están ustedes que pertenecen todavía al remanente de la Odisea y están recibiendo esta luz nueva, la están captando, la están conectando y están diciendo, caramba, esto es verdad, esto no lo recibimos allá. Ahora les menciono a ustedes, póngase a predicar usted estas cosas allá, a ver qué le va a pasar. No lo van a dejar predicar más. ¿De dónde está aprendiendo eso? ¿Quién le está enseñando eso? Eso no es de nosotros. Sí, prohibido predicar usted, no predique eso. Acá no, acá por las redes sociales, en este momento yo soy libre, nadie me puede decir en este momento. Algunas personas que pronto me tratan de decir, caramba, si quiere podemos tener de pronto, compartir un estudio de lo que usted tiene. A mí siempre que me dicen alguna cosa, le digo, bueno, vamos a compartir, de la denominación que sea, incluido la iglesia de la Odisea. Vamos a compartir. ¿Cuál es la posición suya?
Vea la posición mía. No es para que nosotros vayamos a debatir, a ponernos a alegar acá. No, no, no. Mire la posición suya, compruébelo con las Sagradas Escrituras. Yo coloco la posición que tenemos nosotros, la comprobamos con las Sagradas Escrituras de una u otra forma y miramos a ver. La luz no se puede ocultar. Apreciados hermanos, el 2030 y el 2031 está de moda. El problema es que la gente no ha sabido identificarlo. 2030 es el fin de los 6.000 años de la historia del pecado. 2031 es el inicio del séptimo milenio o el jubileo número 120, cuando la tierra descansa y Satanás no tiene a quien engañar. Eso está totalmente claro. Claro. Y si no es así, digamos que yo estoy equivocado, ustedes deberían escribirme por WhatsApp y decirme, caramba, no. El año 6.000 comienza en tal fecha. Sí, el equivocado es usted. Y yo le aceptaría eso si usted me puede demostrar eso, ¿sí? Y no para debatir, sino si usted tiene la verdad, yo bajo la cabeza, le pido perdón a la audiencia, al público en general, le digo que sí, que me equivoqué, estaba errado y tomo la nueva posición, porque la luz es para tenerla, es para poseerla, no es para debatirla. Si alguien tiene la verdad, por favor, bienvenido sea. Gracias, Padre Celestial, por ese hombre, por esa mujer que tú has enviado para traernos luz nueva. Eso es lo que hacemos nosotros. Independientemente que nos crean o no nos crean, no interesa. Ese es un patrón profético que se ha cumplido desde la creación del mundo y hasta el final. Hasta el final. La mayoría de los profetas de Yahweh han sido rechazados. El mismo Yahshua HaMashiach, que vino acá en naturaleza humana y vino también como profeta, también fue rechazado. Entonces, ¿por qué nos tenemos que incomodar nosotros de dar una verdad contundente al mundo y que las personas no la acepten o que la de comunidad mía no la acepten? No interesa, dela, porque esa es la verdad. La misión suya y mía es darla. No ir a complacer de pronto a mis líderes religiosos para que de pronto, como se dice, echemos cepillo así en ese momento, digamos así, yo creo de esto, como hay algunos en este momento, en una forma farisaica. Tengo un poco de amigos pastores y ancianos de la iglesia de la Odisea que creen en estas verdades que estoy diciendo. No digo nombres para no perjudicarlos a ellos, ¿sí ve? Que creen, y déjeme decirle, son como Nicodemo y José de Arimatea. Ellos me llaman y me llaman generalmente en las horas de la noche y en días como domingo o festivos a preguntarme en ciertas cosas y a que le enseñe y a que le envíe a ellos en privado, estudios a ellos. Le he dicho a algunos de ellos, compren los libros. Algunos han comprado los libros, pero los tienen escondidos, los leen a escondidas. Que los miembros de la iglesia de la Odisea no se den cuenta que tienen libros míos. Ellos no quieren que sepan que hablan conmigo, que tienen relaciones conmigo, porque saben que van a tener inconvenientes con la iglesia. Y a eso es lo que yo digo, esos son Nicodemo, José de Arimatea. Llegan al maestro de noche a preguntarle, porque le da pena de día que los vean. Pero no interesa. Lo importante es que las personas aprendan, algún día tendrán que tomar la decisión de seguir perteneciendo allá o a medida que las profecías se van cumpliendo, año 2027, cuando el juicio de los vivos acabe en el sector de remanente, entonces los que se han hallado faltos en el juicio van a morir. Entonces el mundo entero se va a dar cuenta, oiga, ¿por qué se están muriendo los de la iglesia de la Odisea? ¿Qué está pasando con ellos? No, que eran 30 millones y ahorita quedaron 3.000. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Entonces se van a dar cuenta de muchas profecías que hemos publicado nosotros. Nosotros como obreros de la hora undécima para honra y gloria del Señor somos el patrimonio de las fechas en los niveles proféticos a nivel mundial. Muchas personas que están hablando de fechas hoy en día es porque la están tomando en nuestros artículos. Nosotros somos los pioneros de todas esas fechas porque antes no estaban. De pronto la única fecha que se trataba de remodelar desde Yahshua hasta hoy ha sido su segunda venida, pero fechas con referente a la parte de los reinos en totalidad, o la conferencia que vimos anoche, los últimos 3 reinos, ¿sí ve?
o las fechas con relación a la lluvia tardía, al zarandeo, al juicio de los vivos, al fuerte pregón, a la angustia previa, la angustia de Jacob, los 144.000, la inminente segunda venida de Yahshua, la destrucción de Babilonia la grande, el inicio de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas. ¿De dónde ha salido todo eso? De los obreros de la hora 11ª 2015-2030. Y me alegra mirar eso como unos grandes líderes en el mundo. De pronto ustedes conocen al pastor David Gates. Ya él poquito a poco va creyendo en algunas fechas. Interesante. Podría haber de pronto a un pastor Hugo Gambetta, ¿sí? También a otros pastores y algunos mesiánicos dicen, oye, estamos estudiando sus artículos y sus libros aquí en la sinagoga. Oh, me alegra eso. Me alegra escuchar a otras personas de la iglesia de la Odisea. Dice, oiga, ya tengo todos sus libros, dígame cuál me hace falta más acá para comprarlo. Oh, qué interesante. Aunque sea a escondidas, como sea, pero se está estudiando. ¿O por qué tanto interés de pronto por los artículos que estoy publicando a través de las redes sociales? Esto no es obra mía ni es para vanagloriarme, simplemente lo hago para honra y gloria del Señor, porque el Señor me ha colocado como un instrumento, como un vaso, y el ministerio que me ha entregado es del orden profético, y yo no puedo callarlo, tengo que colocarme como un centinela, como una atalaya, darlo al mundo entero, porque lo doy al mundo. Y entonces déjeme mirarle, acá tengo las Sagradas Escrituras, mire. Y aquí en las Sagradas Escrituras tengo anotados unas cosas importantes que de pronto se pasan por alto y a veces tengo que repetírselas a muchas personas. Déjenme mirarles a ustedes, vean. Consejos sobre salud, página 106. Voy a terminar con estas notas. Mientras más sabiduría se obtenga, más aumentará la capacidad de aprendizaje. La inteligencia, el conocimiento y la virtud cobrarán mayor fortaleza y perfecta simetría. Consejos sobre salud, página 106. Ahora otra. Esta época en la que una gran luz resplandece surgiendo de la palabra de Yahweh, de manera que los oscuros misterios resultan claros como el día. Hijos e hijas de Dios, página 355. ¿No está escrito luego? Esta época en la que una gran luz resplandece. ¿Cuál gran luz está resplandeciendo? Esta que el Señor nos ha dado a nosotros para el remanente final. ¿Surgiendo de dónde? De la palabra de Yahweh, de manera que los oscuros misterios resultan hoy claros como el día. Y eso es lo que nos despierta el hambre y la sed de seguir aprendiendo. Hay otros. Hay diligentes estudiosos de la palabra profética en todas partes del mundo que están logrando más y más luz a raíz de sus investigaciones de las Escrituras. Hijos e hijas de Dios, página 355 también. Otra cita. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. La venida del Consolador, página 127. Déjenme mirar por este otro lado. Dicen: recoger los rayos de luz que han sido menospreciados y rechazados, recogerlos humildemente con temor y temblor. Testimonio, volumen 5, página 94. Déjeme mirar este otro. Tengo lleno por acá un poco de cosas que yo voy anotando en la misma Sagrada Escritura, cosas que cuando tengo un estudio, lo tengo anotado, venga, lo repasamos. Si un hermano está enseñando el error, oiga, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo. Y si está enseñando la verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. Testimonio para los ministros, página 110. Y esto que estamos mirando es la verdad. Interesante, eso no es cualquier cosa, no, señor. Luz vendrá al pueblo por medio de agentes que Yahweh escogerá, quienes darán el sonido de alarma para que nadie esté en la ignorancia de los propósitos de Yahweh o las maquinaciones de Satanás. La Revian Herald de diciembre 24 del año 1889. ¡Oh! ¡Qué interesante! Y tengo más citas en esta
El espíritu profecía, que nos hacen de pronto recapacitar en la situación que estamos nosotros. El Señor quiere en este momento que salgamos de esas tinieblas espirituales en que nos encontramos y que aceptemos la luz nueva y el aceite extra que Él tiene y que nos está dando claridad sobre las Sagradas Escrituras, que las podemos ver hoy en día mejor y podemos apreciarlas en los sucesos que estamos viendo nosotros mucho mejor. Estamos viviendo nosotros en el tercer sello de Apocalipsis 6 relacionado al caballo negro. Y todavía muchas personas todavía no se actualizan porque se quedaron con el factor historicista. Y necesitamos vivir la realidad de los 7 sellos. Y ya se han abierto 3 sellos. O ya han salido 3 caballos. El caballo blanco, el caballo rojo y vamos en el caballo negro. En el 2027 sale el caballo amarillo. Y todavía muchas personas aún no saben relacionar todo eso. Ojalá que puedan repasar los artículos, las conferencias anteriores que he tenido. Les agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada a este servidor y espero que con la ayuda del Eterno mañana podamos tener otra sorprendente conferencia. Voy a invitarles para que cerremos esta conferencia con la tefilá, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, que en son de pregunta decíamos cuándo se cumplen los 1000 años. De pronto hay un poco de confusión en alguno de mis hermanos, ábrales el entendimiento, Padre Celestial. Ayúdales a conectar los hechos proféticos con la realidad que estamos viviendo y que podamos vivir la verdad presente en un orden cronológico. Que podamos actualizarnos nosotros en los hechos proféticos y ver la realidad que estamos viviendo. Gracias por la conferencia de hoy, gracias por utilizar mis labios para dirigirme al mundo entero. Permita que nuestro Elohim Malquisedec siga impresionando nuestras mentes, nuestros corazones. Si es tu santa y una voluntad, permita que en el día de mañana sigamos hambrientos y sedientos de seguir escuchando la palabra profética. Rogamos en esta hora que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes lugares del mundo que se encuentran acá desde Colombia, desde esta finca humilde. Les lanzo a ustedes un fuerte abrazo hacia la distancia. Shalom Ubrajo. El Eterno me les bendiga. Hasta mañana.